Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí, no son cosas de mi mente. Tócame, lléname. El león está aquí, su rugido suena fuerte. Él es el grande, nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí, no son cosas de mi mente. Tócame, lléname. El león está aquí, su rugido suena fuerte. Él es el grande, nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí, no son cosas de mi mente. Tócame, llévame. El león está aquí, su rugido suena fuerte. Él es el grande, nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Sé que estás aquí, dispuesto a abrazarme. No me dejas ir. Eres un buen padre. Sé que estás aquí, dispuesto a abrazarme. No me dejas ir. Eres un buen padre. Sé que estás aquí, vamos, dispuesto a abrazarme. No me dejas ir. Eres un buen padre. Sé que estás aquí, vamos, dispuesto a abrazarme. No me dejas ir. Eres un buen padre. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí, no son cosas de mi mente. Tócame, lléname. El león está aquí. Voy a traer la palabra, hermanos, en Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17. Nos ponemos de pie por reverencia a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17. La bendita palabra, hermanos, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en San Juan 14, 16. Dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre, Señor, seguimos honrando y glorificando su nombre. Humildemente, Padre, yo le pido a través del Espíritu Santo, Señor, que sea dirigido de una manera especial, Padre. No permita que mis labios pronuncien ninguna palabra ofensiva, Señor, sino que al contrario, que todo lo que salga de mis labios, Señor, sean palabras de bendición. Padre bendito, nos ponemos en sus manos nuevamente, todo esto en el dulce nombre de su Hijo amado, Señor Jesucristo. Y decimos, amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Quiero hablar, hermano, de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Amén. El tema le puse por nombre, hermanos, la labor del Espíritu Santo. ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo? La obra, hermanos, de Cristo como sacerdote e intercesor comenzó en el momento que le pidió al Padre, ¿sí?, el Espíritu Santo, para que morara en quienes tienen fe o en quienes tenemos fe. Tenemos que tener la certeza, amados hermanos, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero recuerden, no es un huésped, no es un inquilino. Recuerden que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es en 1 Corintios 6:19. 1 Corintios 6:19.
sea, la importancia, hermanos, de saber y tener la seguridad que cuando recibimos al Señor al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, nosotros tenemos un sello de pertenencia. Y ese sello de pertenencia es el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios ahí en 1 Corintios 6, 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Amén. Desafortunadamente, hermanos, la iglesia somos nosotros, ¿ok? Este cuerpo es el cuerpo del Espíritu Santo. Pero yo me he puesto a pensar muchas veces y pienso en una casa nueva. Cuando una persona adquiere una casa nueva, le dan sus llaves. ¿Y qué le dicen? Aquí tiene sus llaves. Por lo regular, ¿verdad? Pues tenemos la puerta de enfrente y la puerta de atrás, ¿verdad? Pero le dicen a usted que nomás va a usar cierta parte de la casa, o le dicen que la casa es suya, por completo. Por completo, ¿verdad? Entonces, si este es el templo del Espíritu Santo, desafortunadamente, hermanos, dejamos mucho que desear, porque a veces el Espíritu Santo, hermano, que ya mora en nosotros, lo tenemos relegado, hermano, y a veces pienso como que lo tenemos en un closet. No dejamos que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas. Y si hablamos del cuerpo, a veces pienso, hermano, que el Espíritu Santo está, por decir así, en la parte de nuestro dedo chiquito del pie. Y eso es triste, hermanos. Es triste. Porque si este cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el dueño de nuestro cuerpo. Cuando usted y yo, hermanos, hacemos algo que no le agrada a Dios, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Se entristece, se contrista. Pero, hermanos, vivimos siendo la iglesia de Cristo, la novia de Jesús. Vivimos como si nunca hubiera venido Jesús. Vivimos una vida, hermanos, todos los días, una vida de rutina, y muchos, desafortunadamente, hay personas que oran nada más cuando comen, en la mañana, en el mediodía y en la noche. Pero muchos se olvidan de darle gracias a Dios, y olvidan quien está dirigiendo nuestra vida realmente es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, hermanos, es la tercera persona de la Trinidad. Yo decía que Él se contrista. Voy a hablar, hermanos, el primer punto nos confronta con el pecado. Juan 16, 8, 11. Evangelio de Juan 16, 8, 11. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado. Hermanos, el mundo está viviendo situaciones demasiado difíciles, pero el único que puede confrontarnos con el pecado es el Espíritu Santo. Porque de nosotros mismos, hermano, podemos hacer cosas que a Dios no le agrada, y nunca vamos a aceptar que estamos haciendo mal. El que nos va a decir que estamos mal es el Espíritu Santo. Yo le decía hace rato, cuando venimos a los pies de Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo. Ya el que mora en nosotros es el Espíritu Santo. ¿Ok? Tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Amén. Que nuestra vida, hermanos, sea transformada por el Espíritu Santo. En San Juan 16, 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahí en San Juan el 9, gracias. De pecado, por cuanto no creen en mí. El 10, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. El 11, hermanos, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Una de las cosas que yo decía, que el Espíritu Santo, hermanos, que mora en nosotros, Él se entristece cuando nosotros hacemos cosas que a Dios no le agrada. ¿Ok? Pero el mundo, hermanos, que no conoce a Jesús como Señor y Salvador y está perdido sin Él, el Espíritu Santo lo va a convencer, como me convenció a mí, como cuando ya andaba en el mundo. ¿Sí? Alguien me habló de Jesús,
me habló de una nueva de vida en Cristo, así como le habló a usted, ¿verdad? Y si aquí hay alguien que no tiene a Cristo, hermanos, en su corazón, es el día y el momento de recibir a Cristo abrir su corazón y recibirlo como Señor y Salvador de su vida. Amén. El punto número 2, hermanos, dice: somos sellados. Efesios 1:13. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tenemos un sello de pertenencia. Amén. Cuando alguien, hermanos, va a hacer un contrato o va a firmar un contrato para un negocio que haya hecho, quizás puedan utilizar la mejor pluma, la mejor tinta, y a lo mejor traigan una pluma en oro. Pero, hermanos, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por amor a usted y por amor a mí, fue que derramó su sangre preciosa. Amén. Y el alto precio que se pagó ahí, hermano, por rescatarnos a nosotros del pecado, fue su sangre. Entonces, la firma de nuestro Señor Jesucristo es la sangre del Cordero. No lo tengamos, hermanos, en poco. Pensemos, hermano, que cuando caminamos en el mundo y estamos viviendo nuestra vida diaria, pensemos que hay alguien dentro de nosotros que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, se da cuenta de lo que estamos haciendo y a veces lo olvidamos, porque cuando hay reuniones, hermano, hay conversaciones que se salen de contexto. ¿Y qué cree usted que está haciendo el Espíritu Santo que mora en nosotros? Está triste. Recuerde que es la tercera persona de la Trinidad. Él siente, Él se duele. Cuando yo hago algo indebido, puedo pensar, si es una persona y sé que es una persona, va a estar triste y va a decir: mira, mi hijo, lo que está haciendo. Tiene un poco la sangre del Cordero. Hermano, si usted vio La Pasión de Cristo, la película de Mel Gibson, y le impactó, quiero decir que se queda corto para lo que realmente pasó. Dice la palabra, hermanos, que el rostro de Jesús no tenía apariencia. No tenía apariencia. Si nos ponemos a pensar, hermanos, el alto precio que se pagó por amor a nosotros, nosotros seríamos diferentes. ¿Sabe por qué estamos aquí? Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros quería y anhelaba estar en el templo para alabar y glorificar el nombre de Dios. Mire, hermano, tenemos que abrir nuestro corazón y dejar que el Espíritu Santo tome su lugar. Si lo tenemos, como yo decía, en el dedo chiquito del pie, decirle: perdóname, Espíritu Santo, muévete en mí. Porque si podemos cantar alabanzas, hermano, para gozarnos nosotros, eso no es el punto. El punto es que la alabanza es para el Señor. Amén. Hermano, este día, mire, yo ya tengo años predicando la palabra de Dios, pero les digo que decir a mi esposa que orara por mí porque estoy nervioso. Le dije al Espíritu Santo: Espíritu Santo, toca los corazones de cada uno de los que estamos aquí, empezando con el mío primero. Mire, yo no le conozco, pero el Espíritu Santo sí le conoce. Él conoce su necesidad, Él conoce su carga, Él conoce lo que está pasando. Pero yo te digo una cosa: habla con el Espíritu Santo. Hablamos al Padre y nuestra oración termina en el nombre de Jesús, y así es. Pero ¿cuánto nos acordamos del Espíritu Santo? De la tercera persona de la Trinidad. En la mañana podemos decirle al Espíritu Santo: buenos días. Al anochecer, antes de acostarnos, podemos decirle: hermana, buenas noches, Espíritu Santo. Toca a mi hija, toca a mis hijas, para que puedan ver en mí, o sea, en usted, el amor que hay de Cristo en su corazón. Y que nomás a verlas, el Espíritu Santo transmita, hermanos, eso. No sé si le ha pasado que cuando nos acercamos a alguien, dice: oye, tú tienes algo, o me siento a gusto contigo, o me siento así. ¿Sabe qué? No somos nosotros, es el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona
de la Trinidad. El Evangelio, hermano, de Jesucristo revelado por Dios debe ser oído. Amén. Ahí dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Romanos 10, 17. El Evangelio de Jesucristo revelado por Dios debe ser oído. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Y creído, Juan 1:12. Hermanos, este versículo, San Juan, Evangelio de Juan 1:12, lo decimos, hermano, para cuando vamos a hablarle a alguien de Cristo y traerlos a los pies de Cristo. Mejor dicho, el Espíritu Santo es el que hace eso. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, hermanos, tenemos un sello de pertenencia. ¿A quién pertenecemos, hermano? A Dios, a Cristo. Y el sello que tenemos en nosotros y que mora en nosotros, ¿quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Hermano, cuando estés viendo la televisión, hay ocasiones que tenemos que apagarla y agarrar la Biblia, porque a veces cometemos el error, ¿verdad?, de estar viendo, pasar 1 hora, 2 horas viendo alguna novela o alguna película o qué sé yo, y a veces no tenemos ni 10 minutos para leer la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, hermanos, que mora en nosotros, debe ser alimentado por la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si sabemos que en la palabra de Dios hay poder, en el nombre de Jesús hay poder, y tenemos autoridad en el nombre del Señor, ¿por qué descuidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida? Hermano, esta noche todos tenemos que pedirle perdón a Dios porque hemos descuidado a la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Porque Él, hermanos, está aquí moviéndose, pero está dentro de nosotros. Cierra tantito tus ojos ahí donde estás. Quiero, hermano, humildemente decirte que le hables a tu Espíritu Santo que está en ti cuando lo recibiste, y le digas: Espíritu Santo, perdóname, perdóname, yo tengo tanta necesidad de ti. Hay tantas situaciones difíciles, hermanos, a veces en matrimonios, a veces en familia. Suelo decir que cuando hay niños pequeños son problemas pequeños, pero cuando hay adolescentes son problemas más grandes. Y el único, hermano, que puede dirigir nuestra vida, si lo pedimos, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es también una tercera persona en la Trinidad, y Él nos ama igual que Jesús e igual que el Padre, porque los tres son uno, hermanos, son el mismo. Siempre nuestra oración dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Punto 3, hermano. Romanos 8:11. El Espíritu Santo, como yo les decía, mora en nosotros. Mora en nosotros. Él está ahí. Cuando levantamos las peticiones de oración, hermano, vemos tanta necesidad que hay. No solamente en esta congregación, sino con familias, con conocidos. Y estamos, hermano, orando por todos y cada una de esas peticiones, de esas necesidades. Hermano, pero si hay un Espíritu Santo dentro de nosotros y podemos hablar con Él, podemos hacerlo. Cuando no tenga fuerzas, hermano, cuando no tenga fuerzas y caiga de rodillas o caiga en su cama o en el sofá, porque ya no puede, acuérdese que dentro de nosotros mora el Espíritu Santo. Dice: y si es el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. El que se levantó de los muertos, dice, el que levantó, de los muertos a Jesús, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Hermano, la importancia de saber que el Espíritu Santo está en nosotros. Que si nosotros vamos a la tienda y hacemos algo que no debemos hacer, si a veces ves a alguien y dices: ay, hasta aquella persona no le voy a saludar, hermano, el Espíritu Santo se entristece.
porque somos hermanos en la fe. Y a veces, hermanos, nos dirigimos a un hermano o a una hermana con un sobrenombre o con un apodo. Eso es muy delicado, hermano. Tenga mucho cuidado con hacer eso, porque somos hermanos en la fe. Somos hermanos en Cristo. Amén. Debemos amarnos, hermanos, y hablarnos con amor. Punto 4. San Juan 14, 26. El punto 4, hermano, Él nos enseña. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Él nos enseña, hermano. Si alguien, hermano, está falto de sabiduría, pídale a Dios. Y a través del Espíritu Santo, hermanos, Él nos va a enseñar. Si usted va a tomar una decisión, cualquiera que sea, dígale al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros si está bien la decisión que va a hacer. Pero a veces, hermano, nosotros tomamos las decisiones por nosotros mismos y a veces cometemos errores. Pero debemos saber que quien nos enseña es el Espíritu Santo. Fíjese, el Espíritu Santo impartió su poder en el corazón y en la mente de los apóstoles, hermano, en su ministerio, para ayudarles a escribir el Nuevo Testamento. Amén. Toda la palabra de Dios, hermano, ¿sí?, es por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? A hombres, hermano, que anduvieron caminando con Jesús. Y yo pensaba, hermanos, qué hermoso ha de haber sido, hermanos, caminar con Jesús. ¿Sí? Tenerlo por 3 años y medio, aprendiendo del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Maestro, del Mesías. Amén. Pero cuando Él se iba a ir, hermanos, les decía a sus discípulos que no se fueran a poner tristes, que Él iba a hablar con el Padre, rogar por el Padre para que enviara otro, ¿qué? Otro Consolador. Y el Espíritu Santo, hermano, que mora en nosotros, es nuestro Consolador. Amén. Punto 5. Él nos guía, hermanos. San Juan 16:13. San Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él nos guía. Hermano, tenemos que pensar que estamos de paso aquí en la tierra, que nuestra ciudadanía no es terrenal, es de los cielos. Debemos de pensar, hermano, que esta salvación que tenemos que cuidarla, hermano, bastante. No la descuidemos. Dice que no descuidemos una salvación tan grande. ¿Sabe por qué, hermano? Porque yo creo que lo que dice la palabra de Dios, que si el infierno es real, a mí no me gustaría estar ahí. Si el infierno, hermano, dice la palabra de Dios que es real, y yo lo creo, a mí no me gustaría estar ahí. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Arrepentirnos de cómo estamos caminando. Porque estamos caminando mal, hermanos. Todos. Y lo digo primeramente por mí. Porque yo también me equivoco. Yo también cometo errores. Soy humano. Pero reconocer, hermano, cuando el Espíritu Santo te redarguye, cuando el Espíritu Santo te toca y te dice: estás mal lo que estás haciendo, tienes que ir con la persona que ofendiste y le dices: ¿sabes qué? Perdóname. Pero nosotros humanamente nos cuesta trabajo pedir perdón. Pero el Espíritu Santo, hermano, cuando está triste dentro de nosotros, te levanta para que vayas y pidas perdón o una disculpa. Porque el Espíritu Santo, hermanos, nos ama. Y no quiere, hermano, que nosotros nos perdamos por nuestro orgullo, a veces. Ahora que estuve con mi esposa, hermanos, 14 días en el hospital, yo le decía a mi esposa que parecía como los muéganos, también pegaditos, ¿verdad? Y el Señor me enseñó algo, hermanos, que a veces olvidamos. Vamos a cumplir
que será 40 años de matrimonio. Y aprendí algo que me enseñó a través del Espíritu Santo. ¿Sabe qué fue? Cuando nosotros tenemos una plantita, hermano, y usted la empieza a regar, ¿qué pasa con esa plantita? Si usted la está regando y la está atendiendo, crece, se pone bonita. Porque a veces, hermano, olvidamos decirle a nuestra pareja: qué bonita estás, o te miras bien, o te amo, o te quiero. Había un hermano en la fe, hace muchos años, decía: es que yo asumo que mi esposa sabe que yo la quiero, porque somos marido y mujer. Sí, hermano, pero hay que decirnos. No importa cuántos años tengas, hermano, de casado, siempre un te quiero, un te miras guapa, es importante para tu pareja. Y eso, hermano, la moneda tiene dos caras, ¿correcto? Lo mismo le digo para ustedes, que le digan a sus esposos. Amén, porque a nosotros también nos gusta, hermano, los cariños dar, hermano. Amén, amén. Ok, a mí no me da pena. Y yo le digo, 14 días en el hospital, todos los días. Nomás iba a la casa, hermano, a bañarme y a comer algo, y ya sentía que me hacía falta mi esposa y me volvía a regresar al hospital. Pero el Espíritu Santo, hermano, estaba tratando conmigo, con mi corazón. Y ahora, hermano, camino agarrado de la mano con mi esposa. Y cuando tengo oportunidad, yo sé que se va a poner un poquito colorada, le doy un beso. Amén. Pero es el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo. Porque ¿se acuerdan los varones cuando estuvieron en casa que hablamos de los votos matrimoniales? No sé quién lo haría cuando llegó a casa con sus esposas, ¿verdad? Yo le hice ahí delante de ustedes para que vieran cuál era la temática. Pero el Espíritu Santo, hermanos, la tercera persona de la Trinidad, nos ama y nos da oportunidades. Hermano, dile al Espíritu Santo día tras día: buenos días, buenas noches. Y cuando hacemos algo, hermano, que al Espíritu Santo no le gusta, se va a entristecer. Pedirle perdón, porque es a través de él, hermano. Yo pongo ejemplos, así que cuando uno ora al Padre, ¿verdad? Señor, Padre Dios, tengo esta necesidad. El Espíritu Santo, hermano, es el que va a gemir, el que va a hablar a través de nosotros, ¿verdad? Él va a ir a esas palabras, hermano, no son audibles de nosotros, es a través del Espíritu Santo. Y le dice el Espíritu Santo a Jesús: es que mi hijo Amel allá en la tierra está pidiendo esta petición o esta cosa. Jesús se voltea y le dice al Padre. El Espíritu Santo dice que Amel allá en la tierra está pidiendo a alguien. Y el Padre va a decir: ¿se lo merece? Y Jesús va a decir: no se lo merece, pero yo ya pagué el alto precio en la cruz del Calvario. ¿Quién dice amén? Dáselo fuerte si se lo vas a dar, hermano. Fíjate bien. Jesús pagó un alto precio en la cruz del Calvario por amor a ti y por amor a mí. Hermano, lo que pedimos al Padre no nos lo merecemos, porque somos ingratos. Los que tenemos hijos, hermanos, sabemos que nuestros hijos a veces son malagradecidos. Pero para los padres no hay hijo malo. No hay hijo malo, hermano. Siempre vamos a justificarlos. Siempre vamos a estar ahí para ellos. No importa cuántas veces se equivoquen, cuántos errores cometan, y no importa la edad que tengan. Para las mamás son sus bebés, son sus niños o sus niñas. No importa la edad que tenga su hijo o su hija. Para los que tienen hijos. El punto 6, Gálatas 5, 22, 23. Fruto del Espíritu. Fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hermanos, dicen que el amor mueve montañas, ¿verdad? Tenemos que querernos a nosotros mismos, hermanos. Recuerde una cosa: uno no puede dar lo que no tiene. Si usted no tiene amor, no puede dar amor. Si usted no tiene gozo, no puede dar gozo. Si usted no tiene bondad o fe o mansedumbre, hermanos, no podemos darlo.
Dice aquí la palabra, ahí donde estaba ahorita, hermanos, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. El Espíritu Santo de Dios, hermanos, se mueve de una manera especial en nuestras vidas. Están pensando, ¿verdad?, lo que les estoy diciendo. Veo un poquito caras muy pensativas, pero gloria a Dios por eso. Yo estaba nervioso. ¿Sabe por qué? Porque estar aquí, pastor, estar aquí enfrente, ¿verdad?, no es fácil. Con pastor, ¿verdad?, que no es fácil. Los que predican no es fácil. Punto 7. Primera de Corintios, capítulo 12, del 7 al 10. Los dones espirituales. ¿Sabe usted, hermanos, que todos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, y recibimos a Jesús como Señor y Salvador y tenemos un sello de pertenencia, que es el Espíritu Santo, fuimos sellados con el Espíritu Santo, hay dones y talentos, hermano. Usted tiene dones y talentos. Tenemos que desarrollarlos. Si usted no sabe cuál es su don o cuál es su talento, pídele al Espíritu Santo que se lo revele. Y eso lo va a revelar. 1 Corintios 12, 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo. Dice, del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. O sea, los dones, hermano, que Dios nos ha dado, tenemos que hacerlos para bien. Amén. El 8, hermano. Dice, porque a este es dada por el Espíritu, dice, palabra de sabiduría. Ok, y a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. El 9, hermano. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. El 10. A otros, el hacer milagros. A otros, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Amén. Interpretación de lenguas. Pero el Espíritu, hermanos, es el mismo. Es el mismo. Yo le decía, el Espíritu Santo que mora en nosotros se entristece cuando hacemos cosas que a Él no le agradan, que a Dios no le agradan. Tenemos que hablar, hermanos, y enseñarnos a platicar con la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Punto 8. Poder de lo alto. Hechos 1:8. Poder de lo alto. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Pero recibiréis poder. Yo decía, hermanos, que los discípulos andaban con Jesús y le vieron, hermano, cómo hacía milagros. Y los enseñó, hermanos, hasta orar. Batallaban para orar, se quedaban dormidos. Pero todavía no había venido el Espíritu Santo. Jesús, como consolador, también tenía esa función. Los estaba guiando, hermanos, porque Él iba a partir. Y sabemos que no los dejó huérfanos, ¿verdad? Dejó al Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Este cuerpo, usted diga, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y yo glorifico a Dios en mi cuerpo, caminando en sanidad divina y salud divina. Debe hablarle a su cuerpo. Debe hablarle a la enfermedad y decirle, en el nombre de Jesús, te vas. Porque hay quienes, hermano, cometemos el error de decir, mi diabetes, mi alta presión. No, hermano, no. Mentiras del diablo. Reprenderlo en el nombre de Jesús. Amén. Punto 9. La llenura del Espíritu Santo. Efesios 5, 18 y 19. Ya estoy por terminar, hermanos. Efesios 5, 18, 19. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros, fíjese bien, ¿cómo debemos de comportarnos los cristianos, hermano? Hablando entre vosotros
¿con qué? Salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Amén. Dice la palabra del Señor que entrar por sus puertas con acción de gracias, hermano. Debemos estar gozosos y contentos. Yo por lo regular llego con una sonrisa, ¿verdad, hermano? Llego con una sonrisa, ¿verdad? Y dice mi hermano, oye, viene bien contento. Pues sí, hermano, vengo a alabar y glorificar el nombre de Dios. Y el Espíritu Santo fue el que me trajo. Yo no quería venir, pero el Espíritu Santo me trajo. Amén. Y lo trajo usted. Gloria a Dios porque está aquí. Hermano, me atreví al atrevimiento de imprimir unas hojitas. Dice confesión de salud y sanidad. Mi esposa me va a ayudar a darle a cada uno de ustedes estas confesiones de salud y sanidad, hermanos. Cuando usted lea esto, usted va a declarar. Dice, yo declaro hoy que la muerte y la vida están en el poder de mi lengua. Y uso mi lengua para producir la vida de Dios en mi cuerpo. Proverbios 18:21. Hermano, recuerde que dentro de nosotros está el Espíritu Santo. Tenemos autoridad en la palabra del Señor para reprender y echar fuera demonios. Hay autoridad en nosotros. No tenemos por qué tener temor. Amén. Porque nosotros no hacemos las cosas. El que lo hace es el Espíritu Santo. Amén. Mi esposa está pasando estas hojas, hermano. Gloria a Dios. Ay, mi hermano también allá atrás, perdón. Brandy, ahí está pasando las hojas. Gloria a Dios por su ayuda. Y recuerda, hermano, todos tenemos necesidad. Todos tenemos necesidad. Cuando le voy a pedir que pasen enfrente, los que gusten pasar, le voy a pedir a mi esposa que me ayude para ministrar, hermano, para orar por ustedes. Yo sé que hay necesidades, pero yo lo que le dije al Espíritu Santo, que fuera el Espíritu Santo, hermano, quien tomara el control de este mensaje, hablando primero a mi vida. Amén. Habló a mi vida primero el Señor. ¿Sabe por qué? Porque yo le decía, tenemos un sello de pertenencia. El Espíritu Santo mora en nosotros. Todos, hermanos, tenemos necesidad. La necesidad más grande que tenemos, hermanos, es estar a cuentas con Dios. Porque día tras día le fallamos. Momento tras momento le fallamos. Y cuando entendemos, hermano, que a veces estamos haciendo cosas que parecen buenas pero son malas, el Espíritu Santo está triste dentro de nosotros. Y cuando entendemos, hermano, que el alto precio que se pagó en la cruz del Calvario, por amor a usted, por amor a mí, fue Jesús quien fue a la cruz, no nosotros, pero Él lo hizo por amor a nosotros. Amén. Quiero que reflexione, como le decía, esta noche, cuando vaya a acostarse, dígale al Espíritu Santo, buenas noches, porque es la tercera persona de la Trinidad. Le voy a pedir a mi esposa que pase aquí enfrente conmigo y que guste pasar, hermano, para orar. Vamos a orar, pastor, por necesidades. Yo sé que Dios tiene el control. El Espíritu Santo ha tomado el control. Y necesitamos, hermano, abrir nuestro corazón. Abrir nuestro corazón y dejar que Dios, a través de su Espíritu Santo, ministre nuestras vidas.